Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar nuevamente del libro Yo Paco, escrito por Mario Guardanca por allá por el 2007, donde brinda muchos detalles, mucha información y donde relata básicamente la historia reciente de los últimos 30 años del fútbol uruguayo, del por qué está como está nuestro fútbol, básicamente. Recordemos que ya hicimos un video con referencia a la década de los 90, cuando Cubilla toma la dirección técnica de la selección uruguaya y que tuvo aquel problema constante con los repatriados, los famosos repatriados, que estaban representados nada más y nada menos que por Paco Casal y que le hicieron la vida imposible a Cubilla hasta que termina dejando el cargo. Ahí mostraba ya Paco que tenía esas hilachas de poder y que poco a poco iba a ir avanzando hasta quedarse en pleno con el fútbol uruguayo. Pero ¿era suficiente teniendo la representación de los futbolistas, nada más y nada menos que la materia prima? Obviamente que no. Tenía que ir por más, tenía que seguir dando más pasos para quedarse totalmente con nuestro fútbol y hacer y deshacer a su antojo. Por eso él siguió avanzando en ese sentido, empezó a batallar con la AUF y también empezó a escalar, obviamente teniendo a muchos de los futbolistas a favor en la Mutual. Yo entiendo de lo que he leído del libro de Mario Guardanca de Yo Paco, entiendo que para tener el poder pleno de nuestro fútbol consta de 4 poderes. Uno es el ejecutivo de la AUF, otro es la Mutual, otro es los futbolistas y el último, obviamente, son los medios de comunicaciones. Y a partir del 97-98, cuando aparece la empresa Tenfield, cuando aparece mágicamente Figueredo en la AUF, y ahí ya tenía tomada la Mutual Paco Casal, porque ya tenía muchos jugadores que había representado y que los había hecho millonario, que le debían prácticamente su vida a Paco Casal por haberle transformado económicamente hablando su vida. Prácticamente desde el 98 hasta el 2006-2007, Paco Casal tenía a pleno el poder de nuestro fútbol, porque tenía los medios de comunicación, porque tenía a merced la AUF, porque tenía a merced la Mutual y obviamente ya ostentaba con muchísimos futbolistas y principalmente las figuras, que era lo que lo terminan impulsando también a él económicamente hablando, porque no solo se hicieron millonarios los futbolistas, sino también el representante. Bueno, ahí ya prácticamente tenía todo el poder Paco Casal, pero hoy nos vamos a referir a la Mutual más precisamente, porque ese poder de la Mutual, cuando arranca la década de los 90 y empieza a escalar con los futbolistas y los contratos que hizo, las transferencias que hizo al exterior, empezó a agarrar cada vez más poder. Y bueno, en ese momento empieza a hacerle la guerra obviamente a la AUF, ahí como rehén estuvo Cubilla en el medio y empieza a atacar una y otra vez al ejecutivo de la AUF. Y bueno, en ese momento al presidente, que era Hugo Batalla, le puso o le dijo frases como esta. Bueno, esto es una foto directamente sacada del libro. No vamos a entrar en profundidad porque este tema es muy complejo, muy profundo, el de Basáñez. Pero sí vamos a sacar este extracto para saber el poder que tenía en ese momento Paco Casal en lo que era la Mutual. Decía así: Hugo, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Lo único que les digo es que si sancionan a Basáñez, yo les paro el fútbol. La frase dicha por Casal al entonces presidente de la AUF, Hugo Batalla, fue reproducida por la revista argentina El Gráfico en su edición 10 de noviembre de 1992, cuando se hacía el compendio de la huelga que duró un mes, porque tal como lo había anunciado, Paco paró el fútbol. Obviamente que esto fue por aquel problema que hubo en el partido entre Basáñez y Villa Teresa, muy recordado por muchos,
porque ahí termina falleciendo Wellington Castro, exfutbolista, hincha de Danubio. Y obviamente todo eso derivaba en sanciones para Bassagne. Bueno, acá Paco Casal obviamente mostraba su hilacha de poder y amenazaba con lo que podía hacer, que lo termina concretando y se termina poniendo de frente contra la AUF y teniendo la Mutual de su lado. Bueno, ahí mostraba Paco Casal ya el poder que tenía, el poder con los jugadores, el poder con la Mutual, y obviamente que usó esos canales para poner sus trincheras y empezar a combatir la AUF, porque quería debilitar la AUF y se quería meter de pleno también en la AUF, que en definitiva después lo termina consiguiendo cuando asume como presidente Eugenio Figueredo y toda la historia que ya sabemos. En paralelo también venía la empresa Tenfield, que ya tenía obviamente los medios de comunicación agarrados Paco Casal, y ya ahí estaba ostentando, 96, 97, empezaba a ostentar todo el poder pleno en el fútbol uruguayo, por lo menos hasta el 2003. En el 2003, Enrique Saravia arma una lista opositora en ese momento a Fernando el Tajo Silva, que era el presidente en ese momento de la Mutual. Bueno, aparece esta lista opositora que empieza a hacerle mella para quedarse con la Mutual. Pero les costó muchísimo armar esa lista porque los jugadores que se sumaban empezaban a tener problemas en sus clubes. Fénix fue uno de esos clubes que tenía muchos de los jugadores que tenía en la lista Enrique Saravia. Miren este pequeño fragmento. Una vez concretada la huida masiva de los 5 de Fénix de la lista de Saravia, se supo, dicho por los propios involucrados, pero en off the record, que el mensaje les llegó claro y directo. Si no se bajaban de la lista, se les terminaban los contratos. Cono Aguiar fue el único que habló. Edison Suárez me propuso integrar la lista y le dije que sí. Jorge Chijane empezó a llamar a los jugadores para que se salieran de la lista. El resto se fue y yo me quedé. Por supuesto, Aguiar no jugó más en Fénix. Y empezaron a cortar a los jugadores, empezaron a tener problemas con los contratos, empezaron a amenazarlos que no iban a jugar en ningún lado más, que en definitiva después lo que se terminan animando, terminan relegados, rezagados totalmente del fútbol profesional porque no lo llamaban de ningún lado. Porque también Paco Casal en ese momento ya tenía a muchos clubes servidito en la mano porque teniendo la materia prima con los jugadores, él obviamente con eso influyó y mucho para tener el poder en muchos clubes, que hasta el día de hoy lo tienen. Bueno, en ese momento, así todo, Enrique Saravia arma esa lista y termina ganando las elecciones. Se termina quedando con la Mutual. Y ahí ya empieza a perder terreno Paco Casal en la Mutual. Pero mágicamente, con el transcurso del tiempo, empiezan a haber problemas en la propia lista de Enrique Saravia y se termina partiendo en 10.000 pedazos. Obviamente que no es fácil aguantar la presión, no es fácil cuando uno tiene el sartén por el mango y hace y deshace. Se termina fragmentando todo y Enrique Saravia termina, en definitiva, perfilándose a Paco Casal, aquel que lo confrontó, aquel que quiso cambiar las cosas y de una forma u otra lo termina doblegando y termina siendo accesible a Paco Casal. Y en definitiva ahí nuevamente Paco Casal toma la Mutual. Vamos a ver qué decía Enrique Saravia en estos últimos tiempos en un programa en YouTube. Vamos a ver qué es lo que decía. Habló un poco de Godín, habló un poco de Lugano, habló un poco del derecho de imagen, para saber un poco la posición también de Enrique Saravia en la actualidad, que ya está lejos de la Mutual. Sobre el video, sobre derecho de imagen, de los derechos de imagen. ¿Cuándo la viste venir? ¿Cuándo apareció eso? Dijiste, ¿qué pasa acá? ¿Te vinieron a alguna reunión? ¿Alguien te vino a hablar? No. De la nada viste declaraciones, están reclamando esto. Seguro, y ahí nosotros hacemos una reunión de delegados, Solo pues.
Claro. ¿no? Que los derechos, los derechos de imagen son así. No, pues nosotros nos asesoramos, todo maneja el lugar y Godín, Claro. asesorado por abogados de ellos. Pero te están mintiendo. ¿Vos querés cobrar el derecho de imagen? Sí, porque ellos nos dijeron que el derecho de imagen es personal. No, no, no. Yo no soy abogado, pero tampoco soy burro. Claro. ¿Por qué? Algún contrato he visto, algún contrato he firmado. Ahora, ¿ustedes quieren cobrar el derecho de imagen? Que ahí es lo que yo te decía hace un rato, cuando estábamos Fuera en la pausa. El único que lo hacía hasta ese momento era Nacional. El único cuadro que lo hacía en el fútbol uruguayo era Nacional. Sí, ¿Y por qué lo hacía Nacional? porque tiene un adelantado al doctor Navajuez. ¿Pero por qué? ¿Por un reclamo? ¿Por un posible reclamo? ¿Por qué lo hacía? Porque Navajuez sabía que en algún momento sí iba a venir eso. Entonces, Pero De los pocos dirigentes idolatrados por hinchas. sí, Estamos claro, hablando muy de respetado, un muchos respetado. años. Obvio. sabe. Porque, ¿qué pasa? Así como las gremiales, vamos a los congresos de gremiales de fútbol, y gente también. Vos tenés que ver Claro, una se bajo- informan, a obvio, FIFA, obvio. A tomar un poco de sol en tomarse- Zurich. Claro. a tomar- No, aparte un tipo como este, claro. ¿Qué importaba de Navajuez tenía lo último como teníamos nosotros. Claro. Y es lo que hablábamos hoy, lo que pasó con Peñarol. Yo, o sea, nosotros, la directiva, las reuniones que teníamos con el Ejecutivo, le decíamos, mirá que tenemos que cambiar el estatuto, principalmente este artículo, porque sabíamos que, Pero en otros países, ¿cómo era el derecho de imagen? O sea, Lugano de algún lado lo sacó. te juro. Bueno, preguntarle a Él decía Lugano, cómo era en Brasil. preguntarle a Lugano a ver si se hizo rico gracias al derecho humano. Mentira. Derecho de imagen. Igual no decía tanto que él se iba a hacer rico, sino que el jugador iba a ganar más por el derecho. Yo te digo lo que decía, no te digo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero él lo que decía. No, lo que decía. Él decía, acá en Brasil se paga derecho de imagen al jugador hace muchos años. Se decía, lo que él decía era que en Uruguay no se le pagaba al jugador el derecho de imagen al jugador de primera. No se le pagaba, no, se le pagaba a la gremial, no al jugador. Porque el jugador, el derecho de imagen, si vos lo querés arreglar el derecho de imagen, lo tenés que dejar estampado en tu contrato. No sé. Pero el club te puede decir que no es así. No, porque El club te puede decir que se le paga a la mutual. No, no, porque lo de la mutual no lo pagan los clubes. Lo de la mutual lo pagaba Tenfield. Claro. Y Tenfield te lo pagaba porque, no sé, se le antojaba, porque en la empresa había jugadores de fútbol. No sé, porque cuando nosotros llegamos, eso ya estaba. Bien. Y después al año, porque nosotros agarramos un contrato con Tenfield, al año tuvimos que negociar. Y ahí se fue negociando hasta sacaron de la mutual. Ahora, lo que yo no entiendo, los jugadores, pues, nosotros la mutual nos fuimos a fines del 17. Sí. Sí, igual. Estamos en el 25. Sí. Estamos hablando de 8 años. 8. Casi 8 años. ¿Cuánto cobraron los jugadores de derecho y imagen? Bueno, de hecho están, creo que hasta el día de hoy, en juicio la mutual con Tenfield por justamente los derechos de imagen. Para mí es evidente el perfil de Sarabia de hoy en día, que está más a favor de la empresa Tenfield que de los propios jugadores de fútbol. Y vuelvo a repetir, podemos discrepar con Lugano, podemos discrepar con Godín, pero ese grupo de jugadores fueron la punta de lanza del cambio, porque el primer cambio que se hace
que se empieza a sacar para el costado a Paco Casal fue en la selección uruguaya. Y fue impulsado por estos jugadores. Después podemos verle muchas cosas y muchos errores que cometieron o el perfilismo que está teniendo hoy en día Lugano. Pero en definitiva fueron la punta de lanza para este cambio. Y ese cambio empezó en la selección uruguaya. Porque Paco Casal también tenía tomada la selección uruguaya. Porque tenía la Mutual, porque tenía el ejecutivo de la AUF, porque tenía la gran mayoría de los clubes. Y obviamente eso redundaba, también tenía los jugadores, y eso redundaba en la selección uruguaya. Recuerdan aquel en el 2002 que había un charter de Tenfield que llevaba a los jugadores a jugar aquel partido famoso ante Colombia, y ese charter era de Tenfield. O sea, porque la AUF no tenía recursos, porque todos los recursos lo tenía la empresa de Paco Casal. Bueno, así estábamos. Bueno, eso fue cambiando. Y vuelvo a repetir, podemos discrepar mucha cosa con los jugadores de la selección uruguaya, pero fueron los que empezaron a impulsar este cambio que hoy en día se está viendo. Por eso es importantísimo no perder de vista lo que es la Mutual, lo que es la AUF, lo que son los derechos de televisión, porque todos, obviamente todos, forman ese núcleo de poder que tiene nuestro fútbol uruguayo. Y si todo ese poder está concentrado en una sola persona, y bueno, los resultados ya lo hemos visto durante casi 30 años. Me parece que es por ahí. Esto acá no ha terminado nada, recién comienza un cambio, pero ese cambio hay que seguir fomentándolo porque podemos tener un retroceso así como ha pasado en décadas anteriores. Deja un like, suscríbete que es totalmente gratis y deja un comentario a ver qué opinás de todo esto, de todo este proceso y si realmente estamos visualizando un cambio a futuro o no. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.